que he compartido aquí. Y después tenemos la discusión con el grupo entero, una vez que hayan empezado a articular algunas preguntas que quisiera que discutamos. Desafíos de los líderes educacionales en tiempos de cambio. De eso se trata de lo que vamos a hablar ahora. Y quiero abrir con la idea de que estamos en tiempos de crisis. Estos son tiempos de crisis. Desde el modo en que la define Antonio Gramsci, una crisis es un momento en el que el sistema viejo ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Una crisis es un tiempo en el que muchas de nuestras certezas se desmoronan, hay muchas piezas en juego. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis se forma por dos conceptos fundamentales. Uno es peligro. Un tiempo de crisis es un tiempo de peligro, pero el otro es múltiples posibilidades. Una crisis es un momento en el que hay tantas piezas que se están moviendo que son múltiples las posibilidades de lo que puede resultar, del tipo de mundo que podemos tener después del periodo de crisis. Ahora, en un tiempo de crisis no hay nada que nos pueda asegurar que la época que viene, el sistema que viene va a ser mejor que el sistema que le antecedió. Y por eso es que es tan importante en estos momentos pensar en nuestro rol como líderes educativos, porque hay mucho en juego. En estos tiempos de crisis hay mucho en juego. En particular, la vida en el planeta, el proyecto humano están en juego. Chile es además un centro energético ahorita muy importante para el mundo porque se está refundando como sociedad. El estallido social de hace un par de años, la convención constitucional que se ha formado, las nuevas elecciones presidenciales, las oleadas de esperanza que están llegando al país, son un respiro de aire fresco no solo para los chilenos, sino para todos los americanos, los latinoamericanos y para el mundo también. Y nada menos que la Constitución se está redefiniendo ahorita. Es un tiempo en el que estamos reimaginando la sociedad chilena, las reglas del juego, cómo vamos a relacionarnos entre nosotros, cómo vamos a relacionarnos como ciudadanos, como productores, como colegas, como conciudadanos, con otros y con nuestro gobierno. Y esas son preguntas muy importantes que hacerse, especialmente en tiempos como estos, donde el proyecto humano está en juego. Y cuando tenemos el proyecto humano en juego, tenemos entonces que preguntarnos, ¿para qué educamos? Esa es una pregunta central que nos tenemos que hacer como líderes. Yo les dejo aquí 4 ideas fundamentales de lo que creo yo debiera ser la educación. No les pido aquí que estén de acuerdo con las 4 ideas que propongo aquí, pero sí creo que es muy importante que todos nos demos a la tarea de nos pongamos a trabajar en definir con tanta claridad como sea posible para qué educamos, para qué educar. Y aquí la propuesta que tengo son 4 prioridades fundamentales de lo que creo yo debiera ser la educación. De nuevo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero los invito a tratar de responder con la mayor claridad y especificidad posible a esta pregunta. ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos nuestro trabajo como líderes? Cuando yo pienso en la educación que quiero para mis niños y las niñas, los niños del mundo, pienso en una educación que forme niñas, niños y jóvenes que se conocen a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de sí mismos y de otros y que mejoran el mundo. Estas son las 4 prioridades que me gustaría sugerir, pero de nuevo, no necesitan estar de acuerdo con ellas, pero sí lo que los conmino a hacer, lo que los exhorto a hacer, es a definir con tanta claridad como sea posible para qué hacen el trabajo que hacen ustedes como líderes, para qué estamos educando. Y desde mi perspectiva, estas 4 engloban bien el tipo de prioridades que deberíamos buscar hacia el futuro. Ahora, la mala noticia es que la escuela, como la conocemos, es una tecnología muy mala para producir cualquiera de estas 4 cosas. En la escuela, fundamentalmente, aprendemos a que nos enseñen. Esa es la lección fundamental que adquirimos en la escuela. Aprendemos a que nos enseñen. Eso quiere decir, aprendemos a sentarnos callados, a escuchar al maestro con atención, a hacer lo que el maestro nos dice. Fundamentalmente, cuando aprendemos a que nos enseñes, aprendemos a obedecer. Y por supuesto que es importante aprender a obedecer. Pero el problema es que cuando esa es la experiencia sistemática, constante de nuestros chicos, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en las escuelas, estamos minando su posibilidad de conocerse a sí mismos, de aprender y pensar por sí mismos, de cuidar de sí mismos y de otros y de mejorar el mundo. A final de cuentas, aprender a que te enseñen y aprender a aprender, que es lo que deberíamos estar asegurando que nuestros chicos aprendan, son 2 cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñe y aprender a aprender son 2 cosas muy diferentes. Y hasta ahora el énfasis en la mayoría de nuestras escuelas, en la mayoría de los sistemas educativos alrededor del mundo, ha estado puesto en que los chicos aprendan a que les enseñen, mucho más que en aprender a aprender.
Desde luego las dos son importantes, pero tenemos que empezar a dar un peso mucho más grande al lado izquierdo de la pantalla, a que nuestros chicos aprendan a aprender, desarrollen el gusto, la capacidad, la confianza para aprender por su cuenta lo que sea que tengan que aprender hacia adelante. Las dos son importantes, como digo, pero el lado izquierdo tiene que tener mucho más énfasis ahora, especialmente ahora que estamos en tiempos de tratar de redefinir y que tenemos que reconstruir el proyecto humano. A final de cuentas, el aprender es una práctica de libertad. Si hay una idea fundamental que les quiero dejar, es esta: aprender es una práctica de libertad. Lo que aprendemos bien, lo aprendemos en condiciones en condiciones de libertad. Con libertad para decidir qué, cómo, con quién, cuándo aprendemos. Y eso es lo que tenemos que traer a la vida en nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos. En fin, y como decía, la escolarización convencional no ha sido hasta ahora una tecnología que ayude a fomentar este tipo de aprendizaje. Históricamente, la escolarización ha tenido tres funciones fundamentales. Uno es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan, el control y la clasificación de los chicos. Eso es históricamente lo que la escuela está diseñada para hacer y que hace bien. Estas son tres funciones que históricamente han dado importancia a la escuela. Hay que tener un lugar a donde enviar a los niños para cuidarlos mientras los papás están trabajando. La escuela se ha constituido en un mecanismo de control y un mecanismo de clasificación de los chicos para determinar qué tipo de oportunidades a qué tipo de oportunidades tiene acceso, quiénes tienen acceso a qué tipo de oportunidades. Eso es lo que la escuela está diseñada para hacer y que ha hecho relativamente bien, pero el problema es que estas finalidades se contraponen y van a contrapelo de lo que debiéramos hacer, que es formar a nuestros chicos para aprender a aprender, para que practiquen el aprendizaje como práctica de libertad, para que se conozcan a sí mismos, piensen y aprendan por sí mismos, para que cuiden de otros y para que mejoren el mundo. Y entonces uno de los grandes desafíos del liderazgo es liberar el aprendizaje, es crear las condiciones para el buen aprendizaje, tanto de los niños como de los adultos en la escuela, en un sistema que no está diseñado para fomentar este tipo de cosas. Y además, sin haber tenido la preparación formal para poder lograr este tipo de cosas. Ese es el gran desafío que tenemos ahora. O sea, tenemos que liberar el aprendizaje en un sistema que no está diseñado para hacerlo, que va en contra del propósito de liberar el aprendizaje, y por otro lado tenemos que aprender a hacerlo sin tener una formación formal que nos prepare para liberar el aprendizaje, para crear las condiciones para que todos aprendan de maneras profundas, potentes, en fin. Ese es el gran desafío que tenemos enfrente. Ahora, si lo tuviera que decir brevemente, esta es la unidad básica que tenemos que intervenir para liberar el aprendizaje, para asegurar que nuestros chicos aprenden a aprender, para asegurar que se conocen a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de sí mismos y de otros, que mejoran el mundo. Es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es fundamentalmente la relación entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de contenido, en un objeto de conocimiento, perdón. Relación entre un educador, un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. A final de cuentas, uno puede tener muy buenas intenciones en su plan escolar de mejora, plan de mejora escolar, el plan educativo institucional, pero si las aspiraciones que ponemos en papel no se traducen en lo que sucede aquí, en la interacción del día a día entre adultos y chicos, entre adultos y jóvenes, en la presencia de objetos de conocimiento, las aspiraciones se quedan solo en eso, en aspiraciones. Tenemos que asegurar que el trabajo que hacemos se traduce en mejoras aquí, en el núcleo pedagógico. A final de cuentas, esto lo he dicho en otras ocasiones, así que no voy a abundar demasiado en esto, lo podemos discutir con mucho más detalle en el círculo de líderes. En el núcleo pedagógico es donde se juega el aprendizaje. Uno puede cambiar muchas cosas, pero si no cambias el núcleo pedagógico, el aprendizaje de los chicos no va a mejorar. Tenemos que cambiar lo que sucede en la interacción cotidiana entre maestros y estudiantes en la presencia de objetos de conocimiento para mejorar el aprendizaje. Punto. Ahí es donde se juega el aprendizaje. Pero también ahí se juega la democracia. En el núcleo pedagógico hay relaciones de poder. E históricamente las relaciones de poder en el núcleo pedagógico convencional, en su configuración convencional, son relaciones autoritarias, de poder, de control, de uno sobre el otro. Y así no se aprende bien. Y no solo no se aprende bien, sino lo que uno fomenta es actitudes, mentalidades que son más afines a los regímenes autoritarios que a las democracias robustas. El buen aprendizaje sucede en relaciones de diálogo, relaciones más horizontales, donde las dos partes aprenden y se transforman, no solo una, las dos, en diálogo, en colaboración, en solidaridad, con cariño.
Ahí es donde sucede el buen aprendizaje, pero también donde se genera la buena democracia, cuando los chicos aprenden a establecer relaciones con los adultos que son más en pie de igualdad, donde tienen voz, donde pueden expresar sus ideas, donde pueden negociar, establecer desacuerdo, decir con lo que no están de acuerdo, negociar soluciones, en fin. En el núcleo pedagógico se juega la democracia y finalmente ahí también se juega el bienestar. El bienestar se cultiva en relaciones de cuidado, de mutuo, en relaciones de diálogo, de solidaridad, no en relaciones de control y autoridad. En relaciones de control y autoridad lo que uno genera es malestar, es estrés, es falta de poca autoestima, en fin. Entonces, la buena noticia es que si logramos cambiar lo que sucede en el núcleo pedagógico, estamos cultivando 3 ingredientes fundamentales para el proyecto humano, para reconstruir el proyecto humano: aprendizaje, democracia y bienestar. Muy bien, quiero compartir un par de ideas más, porque sé que me quedan unos pocos minutos y quiero asegurar que tenemos tiempo para la discusión, pero aquí hay una definición de liderazgo que ofrece Marshall Ganz de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Gobierno de Harvard, que me parece muy útil para estos tiempos, muy adecuada a estos tiempos. Liderazgo, según la define Marshall Ganz, es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Eso es lo que significa el liderazgo. Y si se dan cuenta aquí, la definición no hacer mención del rol formal en una institución que tiene uno, sino de quién acepta la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Eso es liderazgo. Y estos son tiempos de incertidumbre. Y parte de nuestro trabajo es ayudar a navegar la incertidumbre que viene de afuera, pero también generar y forjar un propósito común que nos mueva en una dirección que nos inspire, que mueva el proyecto humano hacia adelante. Cuando uno piensa en los líderes más efectivos, uno sabe que los líderes más efectivos lo que hacen es movilizar 3 aspectos de las personas con las que trabajan: su corazón, su mente y sus manos. Son las 3 cosas. Tenemos que movilizar el corazón, las emociones, la intención, el propósito. Tenemos que movilizar la mente también, el pensamiento, la reflexión, la cognición. Y las manos, la puesta en marcha de ideas. Con corazón y mente, pero sin manos, no hacemos nada distinto. Tenemos también que cambiar e influir la acción cotidiana de la gente con la que trabajamos. Y para eso hemos creado un marco de liderazgo, Michael Fullan y yo, que habla de 3 aspectos fundamentales del liderazgo para el cambio, el liderazgo para liberar el aprendizaje. El corazón es el área del propósito compartido, forjar un propósito que nos inspire, que nos movilice a todos para trabajar en conjunto. El aprendizaje continuo es el espacio de la mente, aprender continuamente. Y las manos es el área de la capacidad, crear capacidad, y no solo capacidad, sino capacidad colaborativa, crear la capacidad de colaborar de manera efectiva con la gente con la que trabajamos. Esto abrevia, resume en general las 3 ideas fundamentales de lo que creemos nosotros tiene que ser el liderazgo hacia adelante. Un liderazgo que movilice corazón, mente y manos de la gente a través del forjamiento constante de un propósito compartido, la creación de capacidad colaborativa y aprendizaje continuo. Los quiero dejar con 3 ideas fundamentales en relación con estos 3 elementos básicos de corazón, mente y manos. En relación con el corazón, muy importante, clarifica tu por qué y utilízalo como brújula. Define con tanta claridad como sea posible por qué haces el trabajo que haces, qué es lo que te hace despertarte cada mañana, hacer el trabajo que haces como líder. Y una vez que lo definas con la mayor claridad posible, usa eso como tu criterio para decidir, tomar las decisiones que tienes que decidir en relación con tu escuela, con tu equipo de trabajo, en fin, como tu brújula. Lo que no abona a ese propósito, y especialmente el propósito compartido de tu escuela, dejarlo de lado o hacerlo rápido, pero no dejar que estorbe a la agenda de trabajo que tienes en manos con tu equipo. En las manos es muy importante aunar el propósito común con el desarrollo de capacidad, tanto tuya como la de tu equipo, para colaborar de manera efectiva. Esa es la siguiente parte del trabajo: desarrollar la capacidad tuya y la de tu equipo para colaborar de manera efectiva. ¿A qué me refiero con colaborar de manera efectiva? A colaborar de modo que uno transforma de manera sustancial lo que sucede en el núcleo pedagógico. Y finalmente, el aprendizaje continuo. La otra parte del trabajo es aprender constantemente. El rol de los líderes ahora es, como líder, tiene que ser como líderes aprendices, como alguien que crea las condiciones para que todos aprendan, pero aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Y entonces lo que hay que hacer es actuar, aprender y mejorar continuamente.
Estas son las 3 ideas fundamentales que les quería dejar. Y nada más una cita de Steve Jobs que me ha gustado mucho y que creo que captura bien en qué consiste el liderazgo en estos tiempos. Lo que hace es distinguir entre gestión y liderazgo. Y Steve Jobs decía, la gestión consiste en persuadir a otros para que hagan cosas que no quieren hacer. Eso es fundamentalmente lo que la gestión ha tratado de hacer. Persuadir a otros para que hagan cosas que no quieren hacer. El liderazgo, en cambio, consiste en inspirarlos a hacer cosas que nunca imaginaron que podrían hacer. De eso se trata. De eso se trata lo que tenemos que hacer. Desatar la creatividad, la imaginación de nuestro equipo, de la gente con la que trabajamos, para que logren cosas, para que se sientan inspirados para lograr cosas que no se imaginaban capaces de lograr. De eso se trata el trabajo que tenemos adelante. Ese es el gran desafío que tenemos como líderes. Y ahora, dicho esto, queremos tener un pequeño momento para escuchar de ustedes. Y creo que tenemos un grupo lo suficientemente pequeño quizá para hacer esto sin irnos a grupos pequeños, si les parece bien. Pero quiero que se tomen cada uno de ustedes un minuto y medio vamos a dar, para tratar de anotar 2 cosas, responder a estas 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es la idea que más ha resonado contigo en esta presentación? ¿Cuál es la idea que más ha resonado contigo de lo que he dicho ahora? ¿Cuál es la idea que más resuena contigo? Y la segunda es, ¿cuál es la pregunta más importante que tienes? ¿Ok? Entonces, vamos a darnos, si tienen papel a la mano, un cuaderno, un lugar donde escribir, los invito a poner en papel algunas reflexiones generales alrededor de lo que han escuchado o que he dicho hasta ahora. ¿Cuál es la idea que más ha resonado contigo en esta presentación? Y la segunda es, ¿cuál es la pregunta más importante que tienes? Después de eso les vamos a pedir que compartan sus reflexiones y sus preguntas con nosotros y vamos a utilizar esas como el material para la discusión y el conversatorio que sigue. Entonces démonos 90 segundos, minuto y medio, para responder estas 2 preguntas personalmente. ¿Cuál es la idea que más ha resonado contigo de lo que he presentado hasta ahora? ¿Y cuál es la pregunta más importante que tienes? Minuto y medio a partir de ahora. Llevamos 30 segundos, vamos a darnos un minuto más para responder a esta pregunta personalmente. La idea que más ha resonado contigo en esta presentación, la pregunta más importante que tienes. Vamos a darnos 30 segundos más. La idea que más ha resonado contigo, la pregunta más importante que tienes. Muy bien, vamos a darnos 5 segundos más, ya para cerrar pensamientos, reflexiones, en fin. Listo. Muy bien. Si es posible para ustedes, los invitamos a abrir sus cámaras, nada más porque nos dará gusto verlos mientras estamos en esta discusión. Y lo que queremos hacer es invitarlos a compartir, ya sea en el chat o pueden levantar la mano en caso de que quieran presentar su reflexión o su pregunta con nosotros. Y lo que vamos a hacer es tomar bloques de 3 participaciones, ya sea por escrito en el chat o bien participaciones de ustedes, y vamos a tomar bloques de 3 y después yo respondo a las 3 preguntas, participaciones, en fin. Pero lo que les queremos invitar a hacer también es, si tienen algo que abonar o agregar a las ideas que estoy compartiendo, por favor, siéntanse toda la libertad de hacerlo. Lo que queremos es que esto fluya lo más posible como conversación. Así que no sé si alguien quisiera compartir o la idea más importante que es, o lo que resuena con ustedes de lo que he dicho muy brevemente al inicio de esta sesión, o alguna pregunta grande que tengan. Pueden levantar la mano o pueden compartirlo en el chat. Don Santiago.
Adelante. Isidoro Zambrano de Copiapó, rector del Colegio San Lorenzo de Copiapó, tercera región. Muchísimo gusto. Recuérdeme su nombre. ¿Teodoro? Isidoro. Isidoro. Adelante, Isidoro, Isidoro. dicen que era un santo de Sevilla, así que por ahí va la cosa. Bueno, Muy primero bien. agradecer a Seminarium y a su persona. Me parece que estamos todos en la misma dirección. Recién hablaba con la señora Nevenka, que le agradezco la invitación, puesto que siento que estamos exactamente en la misma dirección. Entonces yo quisiera agregar nada más, primero felicitar la presentación. Me parece que es un resumen muy fino de lo que nos está pasando a todos los colegios. Yo acabo de terminar hoy una reunión con todos mis profesores hace poco rato y estábamos justamente en esto, cómo rearmamos el surco, cómo nos rearmamos, y usamos tres términos que a lo mejor a ustedes les pueden servir y que a nosotros nos ha servido mucho, que es esta trilogía que ya se ha usado mucho, ¿no? Y usted la ha repetido, pero yo se la voy a resumir pedagógicamente. Aprender, reaprender y desaprender. Estamos desaprendiendo, estamos reaprendiendo y estamos aprendiendo. Yo creo que aquí en este liderazgo es muy fuerte. Y la pregunta, como usted muy bien dice, ¿cuál es la vida que más renueva? ¿Cuál es la idea que más renueva en este minuto, ¿no es cierto?, que más resuena, perdón? Yo diría que es la innovación y la renovación. Nos ha cambiado totalmente el mundo y usamos hoy día la parábola del río, ¿no es cierto?, el pescador que va a pescar y el río se secó. Y el río se secó. Y eso nos está pasando. Y si no tomamos estas ideas que usted muy bien plantea, entonces vamos rumbo a extinguirnos. Esa es la primera idea que yo quisiera que me resuena en su excelente presentación. La segunda, ¿cuál es, no es cierto, la pregunta más importante? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo bajamos a la escuela, a los niños, a los maestros, a que podamos, ¿no es cierto?, hacer que los niños sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Esto que yo digo es milenario. O sea, estamos hablando de 200, 300 años de escuela con pupitres y maestros de frente. ¿Cómo rompemos ese paradigma hoy con todas las demandas de la sociedad, con todas las competencias, etcétera? Me parece que esta es una discusión que comienza, un surco que se abre. Me parece que ha sido espectacular escuchar y ratificar algunas de las cosas que los colegios estamos discutiendo en este minuto. Así que felicito a Seminarium por esta linda iniciativa y muchas gracias a usted. Estupendo, Isidoro. Muchísimas gracias. Respondo en un momento. Veo que Claudia Rosé o Rose tiene también levantada la mano. Claudia, adelante. Hola, Claudia Rose, sí, soy del Colegio Santiago College. Lo que a mí más me resonó fue llevar el liderazgo como un aprendiz, el aprender siempre a través del liderazgo y que a través de ese aprendizaje uno lidera a otras personas llevándolas a aprender también. Yo creo que, y tiene mucho que ver con mi pregunta, que tiene que ver y muy, muy de acuerdo con lo que acaban de decir, con cómo eliminamos. Yo creo que parte de lo que nos detiene son nuestras creencias, ¿no? Hoy día en mi colegio estábamos abordando nuestras creencias un poco y cómo eliminamos las creencias que tenemos con respecto a las barreras que nos impiden avanzar, tanto de docentes como de nosotros los directivos, ¿no? Porque tenemos estas creencias, nos detiene el currículum, nos detiene el tiempo, nos detiene el conocimiento. No me has enseñado, nos decían, cómo hacer, por ejemplo, inclusión. Entonces yo creo que es súper importante para poder avanzar en esta educación, como tú la describes, en cómo rompemos esas barreras que son nuestras, de nuestras propias creencias. Eso. Estupendo. Estupendo, Claudia. Dos preguntas importantísimas. Primero, cómo romper el paradigma y en particular con lo que nos dice Claudia, cómo podemos empezar a eliminar las creencias que nos están deteniendo. Creo que identificas muy bien, Claudia, que mucho de lo que nos detiene está dentro de nosotros. Y para eso voy a ofrecer una pequeña historia en un momento. Esto nos da un par de buenas. No sé si hay alguna otra pregunta, Edmundo, que quisiéramos retomar, quizá del chat o algún comentario adicional, nada más para tener un tercero. ¿O nos vamos con estos dos primeros comentarios? Hay varios comentarios, ¿eh? Pero te voy a leer uno que es el último. Te voy a leer, mira. Sí. De Maida Ibáñez. Dice, la idea que más me resonó es, en el caso del corazón, el tema de la búsqueda del porqué de lo que se hace. Es decir, de la búsqueda de sentido, ya que me parece que es vital.
Creo que el desafío de la enseñanza es precisamente este, ayudar a los alumnos a plantearse esta pregunta para ayudarles a tomar el rumbo de sus vidas. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Maida es quien ha ofrecido esta reflexión, ¿verdad? Estupendo. Vamos con estas 3 primeras reflexiones primero y después veo que Hernán tiene levantada la mano. Creo que hay algunos otros comentarios. Edmundo, si nos puedes ir ayudando a identificar dos comentarios adicionales que podamos discutir en el siguiente bloque. Empiezo con lo que nos decía Isidoro. Y primero, Isidoro, me gusta mucho esta trilogía de aprender, reaprender y desaprender. Eso creo que nos puede ayudar a clasificar, a organizar las prioridades que tenemos que establecer. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo que está funcionando bien para lo nuevo que queremos lograr? Y eso hay que retomarlo, no hay que tirar por la borda todo. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo que nos está ayudando a funcionar bien en la nueva dirección en la que nos queremos mover? Es la primera, pero también qué tenemos que aprender a hacer de manera distinta, que es reaprender. ¿Y qué tenemos que desaprender? Que es de lo que habla Claudia ahora. ¿Cómo empezar a romper el paradigma? Lo primero es, y sobre todo si lo que queremos que los chicos sean actores, agentes de su propio aprendizaje, lo primero que podemos hacer es empezar a escuchar e involucrar a nuestros estudiantes mismos. O sea, preguntarles a ellos. Curiosamente, los niños, los jóvenes, son los mejores aprendices que tenemos. No en la escuela, pero en la vida. Los niños aprenden a hablar, aprenden a caminar, aprenden varios idiomas, si es que tienen acceso a varios idiomas en el hogar o en su comunidad, sin que nadie les enseñe. Pero aprenden cosas complejísimas, aprenden a relacionarse con la gente, aprenden a leer las intenciones de la gente desde lo que los ven hacer y decir. Los niños son máquinas de aprender, organismos que aprenden. Y lo que ha pasado es que la escuela, como la conocemos, lo que hace es empezar a minar esta capacidad innata de los chicos para aprender. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer para empezar a romper el paradigma es empezar a pensar con la mayor claridad posible cuáles son las condiciones. ¿Qué significa aprender? Eso es lo primero. ¿Qué significa aprender? Eso lo tenemos que definir, porque aprender no puede ser nada más sacar buenas calificaciones en una prueba. Eso no es aprender. Aprender tiene que ser algo muy distinto bueno, después podemos discutir qué significa aprender desde mi perspectiva, pero primero tenemos que definir qué significa aprender y después cuáles son las condiciones que hacen ese tipo de aprendizaje posible. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas, y es un ejercicio que hago con bastante frecuencia con los colegas con los que trabajo, es pedirles que piensen en algo que saben hacer muy bien. Que cada uno de ustedes piense en algo que sabe hacer muy bien, digamos, andar en bicicleta o cantar canciones o tocar un instrumento o cocinar o bailar o hacer un deporte o hacer carpintería o manualidades o lo que sea, pero algo que saben hacer muy bien. Y que piensen cómo, una vez que uno identifica algo que sabe hacer muy bien, empezar a pensar cómo aprendiste a hacerlo. ¿Qué fue lo que hiciste que te ayudó? ¿Qué condiciones te ayudaron a aprender a hacer las cosas bien? E ir desglosando de ahí cómo es que aprendemos mejor. Lo que es muy curioso, además, es que casi siempre lo que uno elige como algo que sabe hacer muy bien, algo que uno sabe hacer muy bien, son cosas que uno aprendió fuera de la escuela. No en la escuela, sino fuera. Aprender a cocinar con la abuela, aprender a jugar fútbol con el tío, aprender a contar chistes con los amigos. Son cosas que uno aprende en muchos otros entornos, excepto en la escuela. Y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar cómo traducimos lo que sabemos y lo que creemos sobre cómo ocurre el buen aprendizaje en las prácticas y en los ambientes de aprendizaje que creamos en nuestras escuelas. Como lo decía al inicio, la escuela no está diseñada para fomentar el buen aprendizaje. Y entonces lo que hay que hacer es generar mucha creatividad para empezar a encontrar las maneras en las que aprovechamos los recursos que tenemos y los acomodamos de un modo distinto para crear las condiciones para buen aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo empezar a cambiar paradigmas y cómo empezar a cambiar creencias? La manera más directa, Claudia, que he encontrado yo, es comenzar por hacer pequeños experimentos, pequeñas innovaciones, micro, que no comprometerse a mucho, sino decir, vamos a intentar esta cosa distinta, esta idea, vamos a llevar esta práctica específica al aula y démonos el tiempo para irla refinando y ver qué pasa. Lo que mueve, lo que transforma a nuestros maestros, a nuestros líderes, a nuestros estudiantes, es vivir experiencias de aprendizaje potente. Cuando un chico le brillan los ojos, porque acaba de descubrir que sí puede aprender matemáticas,
que sí puede entender un poema, que es capaz de aprender. Eso es lo que empieza a generar y a liberar energía transformadora. Eso es la transformación humana interna, de ver a otro aprender o de aprender uno mismo. Es experiencias de aprendizaje potente. Son las que pueden mover las creencias de la manera más directa, más efectiva posible. Por supuesto, podemos discutir las creencias, podemos reflexionar sobre ellas, podemos exhortar a los maestros a creer otras cosas, pero la exhortación por sí misma no funciona, no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente son experiencias transformadoras, experiencias de aprendizaje. Y una manera también de lograrlo con los maestros es que las oportunidades que creemos de aprendizaje con ellos los ayuden a ellos mismos a aprender de una manera más potente. No vamos a hablar sobre aprendizaje cooperativo, sino vamos a hacer aprendizaje cooperativo con ustedes. No vamos a hablar sobre metodologías activas, sino los vamos a involucrar en aprendizaje activo. Ustedes como aprendices primero, los maestros como aprendices. Y cuando los maestros viven un buen aprendizaje, hay pocas cosas que los puedan detener. Yo creo que es la manera más directa de lidiar con creencias. Desde luego hay otras cosas que puede uno hacer. Yo creo que una de las maneras uno de los primeros pasos para cambiar creencias es hacerlas explícitas. Tratar de ser lo más explícito posible sobre qué creo y por qué lo creo. Y prestarle atención a ellas. Pero de nuevo, si queremos ir al corazón del asunto y cambiar creencias de manera radical, profunda, rápida, efectiva, lo mejor que podemos hacer es crear entornos donde se generen experiencias de aprendizaje potente, profundo, liberador, tanto entre nuestros adultos en el colegio como entre nuestros estudiantes. Y eso es lo que genera energía, movimiento, ánimo transformador. Y eso es lo que nutre el tipo de cambio que necesitamos hasta ahora. Y bueno, lo que decía Maida sobre la búsqueda de hacer sentido, de la importancia de traer al corazón a colación aquí. Gran parte del trabajo y una de las cosas que nos puede ayudar a ir cambiando el paradigma es definir de nuevo, como decía, con tanta claridad como sea posible, qué nos corresponde hacer en este momento de la historia, en este país, en este planeta, como líderes. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos despierta cada mañana? ¿Qué es lo que nos ayuda a despertarnos a pesar de todo el desastre, de toda la tragedia que está ocurriendo alrededor nuestro? ¿Qué es lo que nos mueve? Y no nada más hacerlo personalmente, sino hacerlo también con nuestro equipo. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos despierta cada mañana? ¿Qué nos levanta de la cama? Y utilizar eso como el material para empezar a definir, eso es lo que nos va a mover. No hay nada más poderoso, decía Margaret, se me está olvidando Margaret Whitley, no hay nada más potente que una comunidad que descubre lo que le importa. No hay fuerza más potente de cambio que una comunidad que descubre lo que le importa. Cuando uno tiene un propósito común, algo que los mueve a todos a actuar en común, no hay nada que los vaya a detener. Y entonces es parte del trabajo más importante, empezar a forjar, a identificar y a buscar continuamente un propósito que nos mueva a todos de manera continua. Y lo que decía Isidoro hace un momento sobre que los niños tomen el control de su propio aprendizaje, eso nos puede mover a muchos. ¿Cómo hacer que eso sea lo que mueva nuestro trabajo, lo que nos ayude a tomar decisiones sobre qué hacemos, qué dejamos de hacer, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que aprender, qué reaprender, qué desaprender, en fin. Y nada más quería decir hacer un comentario adicional a lo que nos decía Claudia sobre el líder como aprendiz. Lo que es muy interesante es que, bueno, lo primero que quiero decir muy brevemente, y vamos a discutir esto con mucho más detalle durante el círculo de líderes, es que esta idea del líder como aprendiz, la práctica del líder como aprendiz es de hecho la práctica que sabemos tiene más efecto en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, los estudios que se han hecho que miden el efecto de distintas prácticas de los directores escolares en el aprendizaje de los estudiantes, lo que encuentran es que los directores más efectivos, la práctica con más impacto en el aprendizaje de los estudiantes es ser un líder aprendiz. Es decir, es crear los directores de escuela que tienen más impacto en el aprendizaje de los estudiantes son aquellos que crean las condiciones para que los maestros aprendan a mejorar su práctica y se suman como aprendices, aprenden junto con ellos. Y la razón por la que esto funciona hay varias razones por la que el rol de líder aprendiz es tan potente. Una es cuando el líder aprende, empieza a modelar
lo que espera de los adultos en la escuela. Y lo que es muy curioso es que aprender como práctica es algo que permanece oculto de la vista de la mayoría de los maestros y la mayoría de los estudiantes en una escuela. Déjenme decirlo de la manera lo más directa y breve que pueda. Una de las cosas una de las condiciones que es crucial para aprender a hacer algo nuevo es tener a la vista a gente experta que nos muestra con su ejemplo cómo se hace eso que quiere uno aprender. O sea, si yo quiero aprender a cocinar, poder estar junto a un cocinero o una cocinera experta y ver cómo hacen eso de cocinar. Si quiero aprender a jugar fútbol, tengo que tener exposición constante a jugadores de fútbol, verlos jugar, ver cómo juegan. Si quiero aprender a lo que sea, investigación científica, carpintería, a pensar como matemático, lo que sea, es muy importante tener a la vista gente que sabe hacer esas cosas muy bien. Y así es como uno aprende mejor, como los niños aprenden a hablar, como los niños aprenden a cocinar o a caminar, perdón, a andar en bicicleta, lo que sea. Tenemos que tener a la vista la práctica experta de lo que queremos aprender a hacer bien. Lo que es muy curioso es que si pensamos en el aprendizaje, en aprender como una práctica, como algo que podemos aprender a hacer mejor, o sea, aprender como algo que podemos perfeccionar y podemos aprender, el aprendizaje como práctica, algo que es muy curioso es que en las escuelas, al menos en mi experiencia, pero en la experiencia que he tenido de ver escuelas alrededor de todo el mundo, aprender como práctica permanece invisible de los chicos. No recuerdo yo en todo mi paso por la escuela, y miren que fue a la escuela por muchos años, haber visto a un solo maestro modelando cómo se ve eso de aprender, cómo se ve la práctica de aprender. Aprender es algo que esperamos que los chicos hagan por su cuenta, en privado, cuando están preparando sus tareas, cuando están cuando van a preparar un examen. Aprender es algo que hacen los maestros cuando están diseñando sus clases. Pero cuando llegan al aula, lo que hacen es enseñar, no aprender, no modelar cómo se ve eso de aprender. Y entonces no debo sorprendernos que después de muchos años por la escuela, aún los estudiantes que han pasado con muy buenas notas, muy buenas calificaciones, llegan a la universidad o a la educación superior sin saber cómo aprender por su cuenta. No es el problema de los chicos, es que no les hemos dado los entornos donde pueden ver a los adultos aprendiendo. Y ese es uno de los grandes puntos ciegos de nuestra educación como la conocemos, de la escuela como la conocemos. Es como si quisiéramos formar a nuestros chicos como jugadores de fútbol y los lleváramos a una escuela donde toman clases de distintas cosas, tomen clases sobre cómo patear la pelota, clases sobre cuáles son las alineaciones, clases sobre los campeonatos mundiales de fútbol, sobre los equipos, sobre las reglas del juego, sobre las dimensiones de la cancha, sobre las reglas de las barras, en fin, les damos clases de todas las cosas que tienen que ver con fútbol, pero no los dejamos ver partidos de fútbol. Es decir, lo que lograríamos es estudiantes que saben mucho sobre muchas cosas y quizás sacan muy buenas notas sobre varias cosas, pero si los pusieras en una cancha de fútbol no tendrían idea de qué hacer. Así de absurdo es a lo que hemos llegado. Ahora, con esto no quiero criticar, no estoy presentando con esto una crítica a nuestros maestros ni a nuestros líderes escolares. Estoy presentando una crítica de la cultura escolar que hemos creado y que se ha sostenido a lo largo de más de 100 años, más de un siglo. Y que es parte del aire que respiramos, es parte de nuestra segunda naturaleza. Pero el asunto es que cuando uno empieza como líder a aprender en público, lo que empieza a hacer es crear ambientes donde primero uno señala que eso es a lo que espera de los demás, pero donde empieza a crear un ambiente donde aprender es una práctica visible, algo que todos pueden ver. Los maestros pueden ver a los líderes aprendiendo, los estudiantes pueden ver a los maestros aprendiendo. Y cuando los chicos ven a los adultos aprender, pueden desarrollar los hábitos, las capacidades para aprender mejor. Así de sencillo. Por eso es que el líder aprendiz es una práctica tan potente, porque ayuda a modelar con el ejemplo, pero ayuda a crear ambientes donde aprender se convierte en el trabajo de todos. Y ahí es donde sucede la magia, donde los chicos empiezan a desarrollar el gusto, el hábito, la competencia para aprender por su cuenta.
voy a dejarlo ahí porque quiero asegurar que nos vamos al menos con una segunda ronda de comentarios y preguntas. Para eso tenemos a Hernán levantando la mano y luego Edmundo te pide un par de comentarios o preguntas adicionales. Hernán, adelante. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer la invitación también de Fundación Seminarium, con quien hemos estado prácticamente durante todo el año también participando como escuela, como institución en varias convocatorias. Yo les hablo desde la comuna de Nancagua. Es un sector llamado Puquillay Bajo, en pleno corazón de tierras colchagüinas, bien, zona vitivinícola. Por lo tanto, quedan todos gentilmente invitados cuando quieran transitar por estos valles, ¿no es cierto? Bien, tienen nuestra escuela para que hagan un arito y podamos compartir presencialmente una taza de café o un vaso de agua inclusive. O una copa de vino. Mejor todavía. Es que estoy en hora laboral, no quería decirlo. Claro, buen punto. Pero está intrínsecamente considerado. Bueno, lo primero es agradecer poder compartir y escuchar estas interesantes, ¿no es cierto?, exponencias. Y yo tengo dos situaciones bien puntuales. Lo primero, efectivamente, la confirmación de esta triangulación que tú muestras, ¿no es cierto?, respecto a la importancia del núcleo pedagógico. Bien, efectivamente, aunque suene un poco quizás cliché, pero el conocimiento está, el conocimiento se construye, podemos ir, ¿no es cierto?, también a conocer aquellas instancias que quizás quedan en el olvido, pero también el conocimiento pasa a ser un desafío, ¿ya? Y sobre todo en instituciones como las nuestras, ya que venimos prácticamente de un año pandémico bien fuerte, nos azotó muy fuerte acá en la zona, no estábamos preparados nosotros para, comillas, educar en virtualidad y una serie de situaciones que durante el tiempo se han ido sucediendo, ¿no? Y yo creo que a muchos les ha pasado. Pero trae consigo efectivamente desafíos, oportunidades y posibilidades de crecimiento institucional y también posibilidades de crecimiento personal. Bien, por lo tanto, agradecer, Santiago, que efectivamente tú señales que el conocimiento es clave, es básico, ¿bien? Pero para ello efectivamente se necesita lo que también me agrada mucho escuchar, esta simbiosis, esta relación intrínseca directa, ¿bien?, entre un maestro y un aprendiz, o entre un aprendiz y un maestro, que también es parte, ¿no es cierto?, básico del conocimiento y también del quehacer humano, bien, por decirlo de alguna manera. Y lo segundo es la pregunta, para no aburrir, y agradecer, por supuesto, la posibilidad que me dan para poder participar, es principalmente, y aunque suene muy lógico, Santiago, y que tiene que ver con el título de este encuentro, a su juicio, ¿cuál es el principal desafío de un líder educacional en tiempos de cambio? Muchas gracias por haberme concedido la palabra y nuevamente un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Respondo en un momento. Tomemos un par de comentarios del chat y respondo entonces, Hernán. Muchísimas gracias. Mira, Santiago, hay un comentario en el chat de María Teresa García que dice: confiar en la inteligencia colectiva para transformar y crear. Uno de los comentarios. Después, bueno, Claudia Rose, que se tuvo que retirar, pero dice: totalmente de acuerdo, necesitamos enseñar a los alumnos a aprender mucho más explícitamente y ser modelos de aprendizaje. Pero en general tenemos miedo de estar equivocados. Claro. Muy bien. Voy a empezar con lo que nos señala con esta idea. Tenemos miedo de estar equivocados. Está resumiendo, ¿cómo se llama la colega que Claudia Rose. Este comentario? Claudia, ok. Eso es lo que nos ha enseñado la escuela, a tener miedo de equivocarnos. Lo que es muy curioso es que sin equivocarnos no aprendemos. O sea, tenemos que balbucear para poder aprender a hablar. Tenemos que caernos de la bicicleta para aprender a andar en bicicleta. Tenemos que sentir que nos ahogamos para aprender a nadar. Equivocarse es aprender. O sea, es parte del proceso de aprender.
Y sin embargo, lo que hemos creado es una expectativa de que nuestros maestros y nuestros directores deben saberlo todo, que deben ser expertos en todo, que no tienen que equivocarse, que tienen que ser perfectos. El problema es que eso se interpone con el tipo de aprendizaje que queremos generar a nuestros chicos. Y parte de eso es aprender a sentirse más cómodo con equivocarse. Desde luego que eso es, o sea, que es incómodo. Desde luego que uno prefiere no equivocarse. Pero lo que es importante no es tanto no equivocarse, sino crear el tipo de procesos, de protocolos que te ayuden a identificar cuando te equivocas, a reconocer dónde te equivocaste y a aprender a hacer las cosas mejor. En las instituciones, en las escuelas, en los sistemas educativos que hemos visto que están funcionando mejor en estos tiempos, los líderes son muy explícitos en decirle a sus maestros: quiero y espero de ti que vas a hacer las cosas de manera distinta y que te equivoques. Quiero que te equivoques, pero que no te quedes ahí. O sea, que te equivoques, pero que de los errores aprendas a hacer las cosas mejor, de modo que tu siguiente intento sea mejor. Esa es la cosa. O sea, la cosa no es nada más equivocarse al por mayor una vez tras otra sin aprender. Lo importante es hacer del error parte normal, un ingrediente fundamental de lo que tenemos que enfrentar y hacer, siempre y cuando lo aprovechemos para reflexionar. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué hice que podría haber hecho de manera distinta? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? Pero este miedo a equivocarse lo hemos trasladado a nuestros niños también. O sea, ¿cuántos niños están aterrados de levantar la mano o de dar la respuesta incorrecta o de hablar en el salón? Porque lo que les hemos heredado es miedo a equivocarse, y el problema es que con eso no se aprende. Los niños no, los niños cuando aprenden, como decía, uno aprende en condiciones de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Uno aprende cuando se siente tranquilo para equivocarse, para ir con todo lo que tiene y equivocarse, intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. Para eso necesita uno confianza, esperanza. Chile está en un momento en el que la esperanza le ganó al miedo, si recuerdo bien cuál era el eslogan. Está en un momento en que la esperanza le está ganando al miedo. Y hay que aprovechar esta oleada, esta ola en la que está la sociedad, para empezar a tomar pasos, para sentirse cada vez más cómodo con equivocarse, para asumir que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y Hernán, sobre lo que dices alrededor del principal desafío del líder en tiempos de cambio. Yo sé que en mi respuesta voy a decir más de una cosa, pero espero decirlo en una sola frase, si te parece bien. El gran desafío va a ser crear condiciones para liberar el aprendizaje en su escuela en un entorno que no le va a dar la bienvenida a esos intentos. Ese es el gran desafío. O sea, a final de cuentas, ¿cuáles son las condiciones para aprender bien? Son cosas que podemos aprender muy fácil, que podemos derivar de nuestras experiencias de aprender cosas bien. Todos sabemos y creemos nuestras cosas, o sea, cosas muy claras sobre cómo aprende uno mejor. El gran desafío va a ser lograr hacerlo yendo a contrapelo de un sistema educativo que no está diseñado para permitirlo. Y ese va a ser el gran desafío. Yo creo que ese es el gran desafío, pero hay maneras de hacerlo. Y por ahora, Hernán, lo que te diría, en mi libro, Liberar el Aprendizaje, ofrece algunas ideas más específicas sobre eso. Pero fundamentalmente lo que está en nuestras manos, lo que tenemos que promover es un cambio cultural muy profundo. Es cambio cultural profundo. Tenemos que cambiar de manera profunda cómo pensamos y cómo hacemos educación, cómo hacemos liderazgo, cómo hacemos el trabajo que hacemos en nuestras escuelas. Lo tenemos que replantear de una manera muy profunda, como nos lo planteaba Isidro al inicio de esta conversación. Pero eso requiere un cambio cultural fundamental, profundo. Y este es el argumento fundamental en el libro. A lo largo de la historia, el mecanismo que han encontrado los humanos para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada y rápida, son los movimientos sociales. Ese es el mecanismo que ha diseñado la humanidad, del que se ha valido la humanidad para cambiar la cultura y para cambiarla de maneras que nos traen más cerca de nuestra humanidad compartida. Y entonces parte del secreto, dado que el trabajo de liberar el aprendizaje va a contrapelo de la cultura convencional, lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura, es empezar a pensar en qué podemos aprender de cómo operan los movimientos sociales, como nuestro modo de operar.
Nuestro rol no es gestionar, desde luego que tenemos que gestionar cosas, pero el rol fundamental es catalizar, inspirar, sostener acción colectiva alrededor de un propósito común. ¿Qué es lo que hacen los movimientos sociales? Y con movimientos sociales ahorita no quiero hablar, no me estoy refiriendo al aspecto violento, a la confrontación de los movimientos sociales, sino al rol que han jugado como vehículos de transformación cultural. Bueno, el libro lo discute mucho más, pero yo creo que de eso se trata, pensar que nuestro rol es más como actores, como líderes de un movimiento social, que está transformando de raíz relaciones de poder entre adultos y niños, entre el Ministerio de Educación y escuelas, en fin, pero que esas son las estrategias, la acción colectiva, la organización, el pensar, la capacidad estratégica. Eso lo podemos discutir en más detalle, pero son ideas generales. Y veo que Víctor tiene una pregunta, sé que el tiempo se está terminando el mundo, pero podríamos tener la pregunta de Víctor. Sí, primero, Santiago, muchas gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Es una parte muy interesante y gracias también a Fundación Seminario. Más que una pregunta, un aporte. Yo creo que todo lo que se propone a nivel pedagógico, hay que hacer una reflexión también con los profesores. Porque claro, todas estas técnicas son interesantes, pero hoy día, como plantea Maturana, es muy importante la emocionalidad. Yo creo que si no hay vínculo emocional, no pasa nada. Y hoy día, después de la pandemia, vamos a tener una reflexión profunda. O sea, la pandemia va a dejar una sociedad distinta. Entonces, considero que es importante también la parte emocional de parte del profesor, de parte del alumno. Por lo tanto, los equipos directivos deberían, nosotros lo hacemos así, prepararse para recibir a ese profesor, a ese alumno con problemas emocionales. Claro. No va a ser fácil. Claro. Entonces, todo lo que tú dices está súper bien, pero tiene que haber una vinculación emocional. De acuerdo. Completamente de acuerdo, Víctor, y no lo pudiste haber dicho mejor. Y si lo que dije no lo hizo claro, lo quiero hacer más explícito, desde luego. Cuando hablo del corazón, a eso me refiero, que lo que tenemos que hacer es establecer también con conexión emocional con aquellos con los que trabajamos, tanto niños como adultos. El regalo que nos ha dado la pandemia es que ha traído a flote la importancia de lo emocional, del trabajo emocional. Ahora, en realidad, lo que tenemos que hacer es elevar ambas prioridades, lo emocional con lo racional, la mente con el corazón y con las manos, porque el riesgo de movernos demasiado hacia la conexión emocional es que bajemos expectativas, que tratemos a los chicos con descendencia de pobres, ¿verdad? Están enfrentando tantas dificultades que no les voy a pedir mucho. Y a final de cuentas, eso que puede estar bien visto como un acto de compasión, en realidad está limitando a nuestros niños. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar que balanceamos las dos cosas. Desde luego, lo emocional ha estado completamente desatendido por más de un siglo. Entonces, le tenemos que dar un nuevo lugar, pero cuidando que al mismo tiempo mantenemos rigor. A final de cuentas, el buen aprendizaje ocurre en la intersección entre el gozo y el rigor, entre lo mejor de la conexión emocional y lo mejor del pensamiento racional. Entre estos extremos, entre estos dos mundos, es donde ocurre la magia. Y desde luego, el ingrediente emocional es fundamental, pero tenemos que asegurar que no nos vamos demasiado de ese lado y olvidamos las altas expectativas, el rigor, el buen aprendizaje. A final de cuentas, es asunto de ir haciendo posible que vayan de la mano el cariño y la candidez, el cariño y el rigor, el gozo y el rigor. Y ahí es donde sucede el buen aprendizaje, donde se conjuga lo mejor del pensamiento con lo mejor de la emoción humana. Ahí es donde sucede el buen aprendizaje. Muchísimas gracias, Víctor, un aporte muy importante. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, esperamos que, bueno, nos encantaría escuchar las otras preguntas, dudas, comentarios que tengan alrededor de esta idea. Nos encantará que algunos de ustedes o todos ustedes se sumen al círculo de líderes. Esta es una pequeña muestra de la naturaleza del trabajo que debemos realizar. Estamos creando una congregación de expertos internacionales de varias temáticas: aprendizaje socioemocional, colaboración efectiva, desarrollo profesional, inclusión,
con los que iremos generando círculos de este tipo, además en periodos de tiempo más prolongados para poder generar ideas de una manera más completa y no solo discutir ideas, sino ir poniendo en práctica o ir diseñando estrategias para poner a prueba en sus propios establecimientos, con sus equipos de trabajo, en fin. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un verdadero placer escuchar y discutir con ustedes. O sea, la calidad y el calibre de las preguntas me hacen saber que estamos aquí con la crema innata del liderazgo escolar en Chile, y eso me da muchísimo gusto. Muchas gracias por hacer tiempo y espacio para esta conversación. Santiago, yo también quería agradecer de nuestra parte, de parte de la Fundación Seminarium, a todas y todos quienes se sumaron a este espacio, a quienes participaron también, a ti, por supuesto, por de nuevo hacer este corte en tu descanso. De verdad que te lo agradecemos muchísimo porque, nada, muestra el compromiso que tienes para con nuestra organización, como también este nuevo programa que ya Santiago ya describía nuevamente. Insisto, el espacio aquí o la invitación más bien, es a sumarse a un espacio de debate, de construcción conjunta, de conversación sobre ciertos temas que son claves, digamos, como para efectos del cumplimiento de los objetivos y el avanzar de sus propias comunidades escolares y cumplir los objetivos propios. Así que, de verdad, el Círculo de Herida está abierto para todas y todos quienes lo quieran participar. ¿Cómo hacerlo? Es básicamente contactarse con el asesor o la consultora educacional que los invitó a este espacio. Somos, como ven, fuimos poquitos porque la verdad que queríamos ser súper poquitos, queríamos hacer un espacio más reducido, un espacio de conversación, y solamente de esta manera lo podíamos lograr. Así que, de verdad, quienes estén invitados, o sea, están todas y todos invitados, y quienes estén interesados pueden contactar a la persona que los invitó a este lugar. Y que esperamos que por lo demás también haya sido de mucho ayuda y aporte y hayan sacado cosas en limpio también aquí en el conversatorio. Así que, sin más que decir, muchas gracias. Estén muy atentos a las otras actividades que vamos a seguir haciendo durante enero, porque ya diciembre se nos acaba el 2021, pero sí, ya en enero tenemos varias actividades que están bien programadas, así que nada, estén súper atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales y a los mails que le estamos mandando, porque ahí vamos a estar informando. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Santiago, nos das 5 minutitos, ¿verdad? ¿Nos Claro. puede dar 5 minutitos? Claro. Muchas gracias. Aquí sigo. Ahí está. Ahí estamos. Santiago, ¿cómo está ahí? Muy bien. ¿Qué te pareció más bien? Eso te quería preguntar.